Che, ¿quién no escuchó hablar de la familia Manson, no? Una historia yankee que te hiela la sangre. Pero hoy vamos a meternos de lleno en este misterio. Tenemos artículos e investigaciones que nos van a llevar más allá de los titulares. Vamos a intentar entender qué llevó a este grupo a cometer actos tan terribles. ¿Listos para un viaje al lado oscuro del sueño americano? Lo que me parece escalofriante de este caso es que no estamos hablando de delincuentes comunes. La familia Manson era una secta atraída por el carisma de Charles Manson, un tipo con una visión del mundo retorcida y peligrosa a pesar de su pinta de hippie. La pregunta es, ¿cómo llegó a tener tanto poder sobre ellos? ¿Qué los llevó a seguirlo hasta ese punto? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo un tipo aparentemente normal como Manson logró manipular a un grupo de seguidores, en su mayoría pibas jóvenes, para llevarlos por un camino tan oscuro? Y no olvidemos el contexto histórico. Fines de los 60 en Estados Unidos, una época de guerra, de lucha por los derechos civiles, de cambios radicales, había mucha desilusión, sobre todo entre los jóvenes. El verano del amor recién terminaba y algunos buscaban un sentido a la vida, un lugar al que pertenecer. Pero ¿cómo esa búsqueda los llevó al asesinato? Ahí está el misterio. Para entenderlo, creo que tenemos que empezar por el principio, por la historia de Manson. ¿Cómo era antes de convertirse en el líder de una secta? Bueno, su infancia fue complicada, digamos. Pasó por reformatorios, tuvo problemas con la ley desde chico. Y terminó en la cárcel. Lo curioso es que ahí aprendió a tocar la guitarra de la mano de un ladrón de bancos. ¡Qué combinación! ¿Y cómo influyó la música en su camino hacia el liderazgo de la secta? Imagínate, sale de la cárcel en el 67, justo en pleno verano del amor en San Francisco. Con su guitarra y su labia empezó a atraer seguidores, sobre todo mujeres jóvenes. Se hacía el gurú, predicaba una mezcla de ideas hippies con mensajes apocalípticos. Algunos dicen que hasta llegó a codearse con Dennis Wilson de los Beach Boys. ¿En serio? Los Beach Boys. ¿Y cómo fue eso? Parece que Wilson lo levantó haciendo dedo y quedó fascinado con su personalidad. Lo llevó a su casa, a fiestas, le presentó gente de la industria musical. Manson vio de cerca el mundo de la fama y la fortuna, pero nunca logró el éxito que quería merecer. Algunos dicen que eso lo llenó de resentimiento. Un personaje bastante complejo por lo que veo. ¿Y cómo se fue formando este grupo que llamaban La Familia? ¿Dónde se juntaban? ¿Cómo vivían? Bueno, al principio se mudaban de un lado a otro, en un micro hippie todo tuneado. Después se establecieron en un rancho medio derruido, el rancho Span, donde filmaban películas de vaqueros. Ahí la cosa se puso más turbia. El rancho era propiedad de un viejo ciego que les alquilaba a cambio de favores sexuales de las chicas. Manson tenía un control absoluto sobre sus seguidores, los manipulaba con drogas, con sexo y con su palabrerío. Se pone heavy la cosa. Y en ese rancho empezaron los problemas con la ley. ¿O fue ahí donde empezaron los asesinatos? Los problemas con la ley ya venían de antes, pero en el rancho la violencia escaló a un nivel aterrador. Y ahí es donde entra en escena la obsesión de Manson con los Beatles, sobre todo con el álbum blanco. Los Beatles. ¿Qué tiene que ver la música con todo esto? Manson interpretaba las letras de las canciones a su manera, veía mensajes ocultos sobre una guerra racial inminente, creía que Helter Skelter, el título de una canción del álbum, se refería a una guerra entre blancos y negros. ¿En serio? Y él se veía a sí mismo como parte de esa guerra. Se veía como un profeta, un líder que debía guiar a sus seguidores para sobrevivir a ese supuesto apocalipsis. Y ahí es donde la cosa se pone realmente siniestra. ¿Por qué? ¿Cómo conectaba esa supuesta guerra racial con la violencia? Bueno, para empezar, Manson creía que los negros iban a ganar la guerra, pero que no iban a saber cómo gobernar. Entonces, él y su familia debían esconderse en el desierto, esperar a que todo pasara y luego salir a tomar el control. Para acelerar ese proceso, creía que debían provocar a los negros, hacerles creer que los blancos estaban iniciando la guerra. O sea que su plan era manipular a ambos bandos para que se enfrentaran. ¿Y cómo pensaba hacerlo? Cometiendo asesinatos brutales y dejando pistas falsas en las escenas del crimen para que la policía culpara a los negros. Su primer objetivo fue Gary Hinman, un músico amigo del grupo. Hinman era un tipo pacífico, pero Manson sospechaba que tenía plata y quería robársela. Mandó a 3 de sus seguidores a la casa de Hinman para sacarle la guita, pero la cosa se les fue de las manos. Lo torturaron durante días, le cortaron una oreja. ¡Qué horror! ¿Y qué pasó después? ¿Lo mataron? Sí, terminaron matándolo a puñaladas. Y para despistar a la policía, escribieron en la pared con la sangre de Hinman, Political Piggy. Querían hacer creer que había sido un crimen político, obra de algún grupo radical negro. Escalofriante. Y después de este primer asesinato, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo se llega a la masacre en la casa de Sharon Tate? Bueno, Manson estaba obsesionado con Terry Melcher, un productor musical que lo había rechazado. Melcher vivía en una casa en Cielo Drive, pero se había mudado hacía poco. Manson no lo sabía y mandó a sus seguidores a esa casa con la orden de matar a todos los que encontraran adentro. ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba en la casa en ese momento? Sharon Tate, una actriz joven y prometedora que estaba embarazada de 8 meses,
Estaba con unos amigos, Jay Sabry, un famoso estilista, Wojciech Frykowski, un guionista polaco, y Abigail Folger, la heredera de una fortuna cafetera. También estaba Stephen Perrin, un joven de 18 años que visitaba al cuidador de la casa. Es una historia terrible. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Los mataron a todos? Sí, una masacre brutal. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian fueron los encargados de ejecutar la orden de Manson. Entraron a la casa y los asesinaron a puñaladas. Sharon Tate recibió 16 puñaladas a pesar de que les rogó por la vida de su bebé. No puedo creer tanta crueldad. ¿Y Manson estaba presente en la escena del crimen? No, él no participó directamente en los asesinatos, pero fue el autor intelectual. Les había dado instrucciones precisas a sus seguidores sobre cómo debían actuar, qué debían decir, qué pistas debían dejar. ¿Y qué pistas dejaron? ¿Escribieron algo en las paredes, como el caso de Hinman? Sí, con la sangre de Sharon Tate escribieron la palabra pig en la puerta de entrada. Querían seguir alimentando la idea de una guerra racial, hacer creer que los culpables eran negros. ¡Qué locura! Y después de esta masacre, la policía seguía sin tener pistas sobre la familia Manson. Sí, al principio estaban desconcertados. No podían encontrar un móvil para los crímenes, no entendían las pistas que dejaban en las escenas del crimen. ¿Y cómo fue que finalmente los atraparon? Fue gracias a una seguidora de Manson, Susan Atkins, que cometió un error fatal. Estaba en la cárcel por otro delito y en un momento de delirio místico le contó a una compañera de celda que había participado en los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos. Le describió la escena del crimen con lujo de detalles, sin saber que su compañera la iba a delatar. O sea que su propia lengua la mandó al frente. ¿Y qué pasó después? Arrestaron a toda la familia. Sí, gracias a la confesión de Atkins, la policía pudo armar el rompecabezas. Arrestaron a Manson, a Watson, a Krenwinkel, a Kasabian, a todos los que habían participado en los crímenes. ¿Y qué pasó con Manson? ¿Confesó? ¿Se arrepintió? Manson nunca confesó ni se arrepintió de nada. De hecho, durante el juicio se convirtió en una especie de estrella mediática. Se rapó la cabeza, se grabó una X en la frente, sus seguidoras cantaban canciones en la sala del tribunal. Era un show macabro. Un delirio total. ¿Y cuál fue el veredicto? Los declararon culpables a todos. Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel, todos fueron condenados a muerte. A muerte. ¿Y qué pasó después? ¿Los ejecutaron? No. En 1972, la Corte Suprema de California abolió la pena de muerte, así que las condenas se conmutaron por cadena perpetua. Menos mal. Aunque después de lo que hicieron, la cadena perpetua parece poco, ¿no? Bueno, la justicia es la justicia. Y la historia de la familia Manson nos deja una enseñanza importante. Hay que tener cuidado con los líderes mesiánicos, con aquellos que prometen el paraíso a cambio de obediencia ciega. La manipulación puede llevar a lugares muy oscuros. Tenés razón. Y hablando de lugares oscuros, ¿qué pasó con el Rancho Span, el lugar donde se escondía la familia? Quedó maldito para siempre. Bueno, el Rancho Span ya no existe. En 1970 hubo un incendio que destruyó gran parte del lugar. Y después se construyó una reserva natural en el terreno. Qué irónico, ¿no? Un lugar que fue escenario de tanta violencia, ahora es un espacio dedicado a la naturaleza. Sí, es como si la vida misma se hubiera encargado de borrar las huellas del horror. Y hablando de borrar huellas, ¿qué pasó con los seguidores de Manson después de la cárcel? ¿Se arrepintieron de sus crímenes? Algunos sí, otros no. Tex Watson, por ejemplo, se convirtió al cristianismo en prisión y dice estar arrepentido. Susan Atkins también se volvió religiosa antes de morir en 2009. ¿Y Manson, Juan? ¿Qué fue de la vida de Manson? Manson murió en la cárcel en 2017, a los 83 años. Nunca se arrepintió de nada. Hasta el final se mantuvo fiel a su vida. Qué historia tan perturbadora. Y pensar que todo esto pasó por culpa de un tipo que se creía un profeta y que usaba los Beatles para justificar sus crímenes. Sí, la familia Manson es un recordatorio de la fragilidad de la mente humana, de cómo la manipulación puede llevar a la violencia más extrema. Bueno, creo que con esto ya tenemos un panorama bastante completo de la historia de la familia Manson. Una historia llena de misterio, violencia y locura. Sí, y una historia que sigue fascinando y horrorizando al mundo entero. Che, escuchar todo esto sobre la familia Manson te deja pensando, ¿no? Es como asomarse a un abismo y ver la oscuridad de la mente humana. Totalmente. Y lo más inquietante es que a pesar de los horrores que cometieron este caso, sigue resonando en la cultura popular, en el cine, en la música. Es como si la fascinación por lo macabro no tuviera límites. Sí, es como si la historia de Manson se hubiera convertido en una especie de leyenda urbana. Un mito moderno que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Exacto. Y como todo mito tiene sus zonas oscuras, sus misterios sin resolver. Por ejemplo, todavía hay muchas dudas sobre el verdadero motivo detrás de los asesinatos. ¿Fue realmente el Helter Skelter de Manson o había algo más? ¿Una venganza contra la industria musical que lo rechazó? ¿Un delirio psicótico? ¿O quizás una combinación de todo eso? Esa es la gran pregunta, ¿no?
¿Creía realmente en esa guerra racial o solo era una excusa para ejercer su poder? ¿Hasta qué punto sus seguidores estaban conscientes de lo que hacían? ¿Estaban realmente bajo su control o solo eran jóvenes rebeldes que se dejaron llevar por la locura del momento? Son preguntas difíciles de responder, incluso después de tantos años. Lo que sí sabemos es que Manson era un maestro de la manipulación. Sabía cómo identificar las debilidades de las personas, cómo aprovecharse de sus necesidades y sus miedos. Les prometía amor, libertad, un nuevo mundo. Y a cambio les exigía obediencia absoluta. Y muchos de ellos, especialmente las chicas jóvenes, cayeron en su trampa. Se dejaron seducir por su carisma, por su discurso anti-establishment. Buscaban un sentido a sus vidas, un lugar al que pertenecer, y Manson les ofreció una salida falsa, una utopía sangrienta. Y esa es la tragedia de este caso, que más allá del horror de los crímenes, hay una historia de manipulación, de abuso, de vidas destruidas. Las víctimas de los asesinatos, por supuesto, pero también los propios seguidores de Manson que se convirtieron en instrumentos de su locura. Es cierto. Y aunque Manson murió en la cárcel en 2017, su legado de oscuridad sigue vivo. Su historia nos recuerda que el mal puede tener muchas caras, que la manipulación puede ser sutil y engañosa, y que la búsqueda de la verdad, de la justicia, es un camino largo y tortuoso. Y que a veces los misterios más oscuros del alma humana nunca se resuelven de todo. Nos quedamos con las preguntas, con las dudas, con la necesidad de comprender lo incomprensible. Bueno, che, creo que con esto podemos dar por terminada esta deep dive sobre la familia Manson. Ha sido un viaje intenso, por momentos perturbador, pero sin duda nos ha dejado pensar. Coincido. La familia Manson es una historia que nos interpela a todos, que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal, sobre la fragilidad de la mente y sobre el poder de las historias, porque a pesar del horror, la historia de Manson sigue viva, sigue generando fascinación, sigue despertando preguntas. Y eso quizá sea lo más inquietante de todo. Bueno, nos vemos en la próxima Deep Dive. Hasta entonces, sigan pensando, sigan cuestionando y cuídense de los falsos profetas. Chao, chao.